O sea, el desprecio por la vida que muestran los poderosos en este mundo que han conseguido, que han triunfado, es expresión de la lucha de clases, la lucha de los de arriba contra los de abajo. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Él vislumbra un tipo de sociedad donde todos tuvieran las condiciones de poder desarrollar libremente su personalidad, y donde ya no hubiera opresores ni oprimidos, o dominadores ni dominados, donde no hubiera exclusiones. La revolución industrial que inició en 1750 fue marcada por el surgimiento y desarrollo de la mecanización de la industria textilera y el desarrollo de los procesos en hierro. La expansión del sistema de transporte y comunicación cobró fuerza con el nacimiento del ferrocarril y la máquina de vapor. Todo esto trajo consigo grandes transformaciones sociales y económicas en toda Europa. La migración del campo a la ciudad, la aparición de las grandes empresas, la acumulación de dinero, el deterioro ambiental y la sustitución del hombre por la máquina son algunos de los elementos que serán objeto de estudio de grandes intelectuales como el alemán de origen judío, Karl Marx. Marx no es así alguien que usted pueda meter dentro de las academias en un cajoncito, ¿no? Y decir, era un economista, era un sociólogo, era un filósofo, era un político, era todo eso junto en una sola persona y mucho más. Hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo. Yo creo que Marx no hay que estudiarlo como un Marx o una palabra o una teoría muerta. Una teoría que algunos piensan si servía para analizar Inglaterra de hace 140 años. No, Marx, la palabra de Marx, las predicciones de Marx y el pensamiento de Marx están ahora más vivos que nunca y nos ayudan realmente para conocer mejor esta realidad. Marx analizó los acontecimientos y cambios que se dieron en la sociedad de su tiempo. Sus escritos tenían como finalidad una transformación práctica y política del individuo en su forma individual y colectiva. La mercancía como producto de intercambio, el proceso de trabajo, la transformación del dinero, el salario, la plusvalía, entre otros postulados económicos, fueron desarrollados por Marx en su obra El Capital. Marx planteó muy claramente que en una economía capitalista, si esta economía capitalista debía funcionar correctamente, el trabajador debía de ser cubierto en el proceso de la producción, sus necesidades debían de ser cubiertas, ¿verdad? El valor, lo que se conoce como el valor de la fuerza de trabajo, debía de ser cubierto a través de la remuneración, es decir, el trabajador tenía que tener la capacidad con su salario, ¿verdad?, de poder llenar las necesidades resultantes del desgaste en el proceso de producción. Para este pensador, los bienes de producción y los bienes de consumo de una sociedad son los que van a determinar la forma en que piensan y actúan los individuos. En este sentido, son las fuerzas económicas las que han creado cambios materiales en cada uno de los estadios de la historia. El capitalismo como modo de producción fue objeto de análisis e investigación de Marx. Planteamientos que para los analistas tienen mucha vigencia en el siglo XXI. Entonces, hablar del mercado en el contexto de la economía capitalista es hablar de permitir que el capital acumule permanentemente a través de la explotación del trabajador y a través de la competencia y de los resultados que obtiene la competencia en el mercado. Precisamente en ese proceso de competencia, aislados unos de otros, ¿verdad?, compitiendo, tratando de destrozarse entre ellos, se genera un proceso totalmente anárquico, desempleo, miseria, pobreza. Mientras más se incrementa el proceso de acumulación de capital, mientras más aumenta la riqueza, la productividad del trabajo, mientras más aumenta el progreso de la sociedad,
paralelamente se va creando más pobreza, más exclusión y más marginación. Según Marx, el modo de producción de una sociedad es la que define las condiciones políticas e ideológicas que explicarán el comportamiento de la gente. En ese marco, planteó la división de clases sociales, dominantes y dominados. Eso lo determina en manos de quienes están los bienes de producción. El Ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. Es decir, este sistema que ha producido riqueza y capacidades como nunca antes en la historia está a punto de cargarse la posibilidad de sobrevivencia de la humanidad, incluso de la posibilidad de sobrevivencia de la vida en el planeta, fruto de esa misma irracionalidad que está en la apropiación privada de la riqueza. En esa época ya él percibió con toda claridad que el capitalismo tenía un sesgo antihumanista muy fuerte, que el capitalismo era un sistema profundamente irracional y un sistema bárbaro. Luego diría Rosa Luxemburgo, lema que sigue vigente hoy, socialismo o barbarie. El análisis de la sociedad y su profundo sentido humano llevó a que Marx planteara un nuevo sistema económico de producción, en el que las riquezas y los bienes sociales pertenecerían a la clase trabajadora y no a un determinado grupo, como sucede en el capitalismo. Esta corriente de pensamiento fue asumida por los intelectuales y la clase trabajadora que impulsó la revolución bolchevique en octubre de 1917 en la ex Unión Soviética. A este proceso los filósofos lo consideran un ensayo. Hay intentos de llevar a la práctica, ¿no?, esas ideas, no de Marx solamente, del socialismo, porque ese es otro problema. Marx no inventó el socialismo ni el comunismo, eso existía antes que Marx. Incluso la palabra es de origen cristiano, de las comunidades anabaptistas, la palabra comunismo, ¿no? Y el socialismo existe prácticamente como ideología y como concepción desde que aparece el capitalismo. Desde que aparece, cuando Tomás Moro está criticando, ¿no?, la forma despiadada en que se trata a los campesinos en la política de los realengos de Enrique VIII, allá en el siglo XVI, ya está hablando de una sociedad más justa. Que mientras el capitalismo se basa en una serie de características humanas que son más bien vicios a superar, como el individualismo, el egoísmo, la codicia, el afán de lucro, de acaparar, en cambio el socialismo se basa en ideales de cómo el ser humano debería ser, y por lo tanto tiene mayor altura ética. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. El marxismo como pensamiento filosófico con visión dialéctico-materialista del mundo ve al sujeto como gestor de transformación de la realidad en que vive. En ese sentido, la ideología marxista ha tenido impacto en el mundo. China dio paso a una revolución, Vietnam, Corea del Norte y Cuba en América. La Revolución Cubana comienza con un proyecto democrático, antiimperialista, antidictatorial contra un tirano que asesinó 20.000 jóvenes, 20.000 jóvenes, ¿entiendes? De una forma despótica y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos.